leales, fueron sinceros y se de un joven pastor llamado David, hijo de Isaí, y de su mejor amigo Jonathan, el príncipe, hijo del rey Saúl. Ahora es posible, hermano, que tú ya escuchaste muchas veces la historia del rey David, de David y Goliat, en la que encontramos a David enfrentando a un gigante que se paraba en medio del valle y empezaba a ofender al pueblo de Israel y lo retaba. Pero no solo al pueblo de Israel, sino que también se paraba y empezaba a retar al Dios de Israel. Lo ofendía. Este joven consagrado al Señor, cuando escuchó esto, decidió enfrentar a Goliat. ¿Y qué hizo? Lo venció. Y no solo lo venció, sino que le colocó una. Después de esto, David fue llamado a estar ante la presencia del rey Saúl. Ya no era un joven pastor, ahora era un héroe militar. ¿Qué cambio, no? Así que me gustaría que vayamos a 1 de Samuel, el capítulo 18, el versículo número 1. Y hermanito, quédese ahí, porque vamos a ir leyendo versículo por versículo. ¿Cuál es el comportamiento de dos amigos? ¿Y cuál es el comportamiento también que nosotros tenemos que tener con nuestro mejor amigo? Dice en 1 de Samuel, capítulo 18, el versículo 11. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. El versículo dice, hermano, que el alma de David quedó ligada, dice, con el alma de Jonathan, con un mismo fin, con los mismos ideales. ¿Qué fines y qué ideales eran estos? Era el reconocimiento a Dios. Pues Jonathan había escuchado, hermanos, todo lo que su padre, el rey Saúl, le había preguntado a David. Y David había contestado de una forma humilde y espiritual. Porque David, hermano, daba honra y gloria a Dios, porque todas las promesas que Dios le había dado a él, todas se habían hecho una realidad en este joven. ¿Y qué dice el versículo número 3? E hicieron un pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Dice que hicieron un pacto. Hermano, yo creo que para hacer un pacto entre amigos tiene que existir una relación. Tiene que haber una comunicación. Eso tuvieron haber estado platicando largas horas, teniendo conversaciones sinceras. Estos dos no solo contemplaban, sino que estos dos practicaban los principios de Dios. Lo que yo le quiero decir a usted, que estos dos jóvenes estaban consagrados al Señor. Amén. Cuando tú, hermano, consagras tu vida al Señor, vamos a ver que nos va a ir muy bien, porque Dios está con nosotros, y a pesar de las tribulaciones, Él nos va a confortar. Por lo tanto, estos dos que estaban consagrados. ¿Y qué dice el versículo número 4? Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su albarda. Mire, hermano, Jonathan no solo le dio la capa, sino que también le dio sus ropas, le dio su arco, y le dio también su espada. ¿Qué son estas cosas? Estas son acciones de afecto que usted muestra a otra persona. ¿Y qué
afecto, es un afecto genuino. Lo que sentía Jonathan por David era ¿qué? Un afecto genuino. ¿Por qué? Porque Jonathan, hermano, había entendido que la felicidad consiste en amar primero antes de ser amado. ¿Y a quién le recuerda eso a usted? A Cristo. Él nos amó a nosotros primero antes que nosotros le amáramos a Él. ¿Sí o no? Y amén por eso, como dijo mi hermano. Ahora veamos cuál es el carácter del rey Saúl. ¿Cómo se comportaba el rey Saúl? Tenía un problema bien grande. El problema del rey Saúl era que tenía celo, tenía envidia, tenía cólera hacia David. Una de las razones por cual, miren el versículo 7, que dice el versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. ¿Estaba enojado el rey Saúl? En el versículo 8 lo dice que sí. ¿Que estaba qué? Enojado. Ahora mira, hermano, el rey Saúl no estaba solo enojado con David. No solamente porque era un héroe de guerra, no. Sino que era cómo conducía su vida David. Mire qué dice el versículo número 14. Dice el versículo número 14. Era prudente, dice, y David era prudente en todos sus asuntos. ¿En qué era prudente? ¿En poco o en todo? Todos sus asuntos. En todos sus asuntos. Y el fruto de eso, ¿qué era? Y Jehová estaba con él. Bien. ¿Qué nos dice eso, hermano? Hermano, ¿tú quieres que Cristo habite en tu persona? Nosotros tenemos que ir a Cristo. Él es la fuente de la sabiduría. Cuando tú adquieres sabiduría, uno de los resultados de eso es la prudencia. La iglesia adventista tiene que ser prudente, porque en un determinado momento algunos de nosotros fuimos imprudentes. Pero como si la prudencia, hermano, es parte de la sabiduría, hermano, es necesario que nosotros la practicamos día a día. Ser prudentes, y eso va a hacer que nuestro Señor ¿qué? Esté con nosotros, como lo estuvo con David, ¿sí o no? Por lo tanto, se comportaba con prudencia, ¿verdad? Y mira, hermano, esto es verdadero. Cuando tú eres un cristiano sincero, cuando tú eres un cristiano prudente, van a haber personas que no les vas a caer bien. Van a haber personas que les vas a caer mal. No van a ser así como Saúl. ¿Sabe? El 80%, la estadística dice que el 80% de las personas, sean cristianas o no cristianas, les da gusto cuando a la persona le va mal. Saúl, hermano, era uno de ese 80%. ¿Qué quiso hacer Saúl en contra de David? Vamos a ir al capítulo 19 y vamos a leer el versículo número 1. Capítulo 19, versículo 1 dice: Y habló Saúl a Jonathan su hijo y a otros siervos para que matasen a David, pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. ¿Bien? Por lo tanto, hermano, el rey Saúl planea y da la orden de que se mate a quién, a David. Pero el texto dice de que Jonathan amaba a David. Amén. Y eso hizo que se preocupara. Y mire, hermano, un buen amigo se tiene que preocupar por eso. Tiene que estar interesado en qué es lo que le hace sentir bien, y qué es lo que le da tristeza, qué es lo que le da alegría, tratar de entenderlo. Nuestro Señor es así por nosotros. Nuestro Señor nos comprende, no solo nos comprende, sino que Él también se preocupa por cada uno de nosotros. 24 horas al día.
Tú estás dormido y Él está pendiente también de tu vida. Así que estaba preocupado, sí. ¿Y qué más hizo? Porque mire, no solo Él supo, sino que se preocupó, pero no solo se quedó preocupado, hizo una acción. ¿Qué hizo después? Dice en el versículo 2 que le avisó. Le dijo, mi papá tiene algo contra de ti, así que tú te vas y te escondes hasta que yo te avise. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que Jonathan habló a su padre por su mejor amigo. Esto lo dice mi hermano, siempre en ese capítulo. Nos tiene el versículo número 4 y el versículo número 5. Mire qué es lo que dice. Y Jonathan se quitó, dice, perdón. Y Jonathan habló bien de David a Saúl. ¿A quién le habló bien? A Saúl, su padre. Y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecará contra la sangre inocente matando a David sin causa? ¿Qué hizo este joven? Se preocupó, le dio aviso. ¿Y qué más hizo? Intercedió ante el Padre, intercedió ante el Rey por la vida de su mejor amigo. ¿Qué le dice a usted eso? ¿A quién le recuerda eso a usted? ¿A nuestro mejor amigo Jesucristo? Él es el que está intercediendo por la vida de cada uno de nosotros ante el Padre. Amén. El resultado de esta intercesión por su amigo, ¿cuál fue? Miren lo que dice el versículo número 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonathan y le juró a Saúl, vive Jehová que no morirá. Y luego el 7, y llamó Jonathan a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. ¿Tuvo impacto la intercesión de su mejor amigo? Sí. Ahora, hermano, ¿actuó bien el rey Saúl? A lo último, sí. Una buena acción. Actuó sabiamente. Ahora, esto no me gusta. Cuando una persona, hermano, toma decisiones sabias, es verdad, buena. Y hace lo imposible, hermano, por arruinar tu vida. Hace lo imposible, hermano, para que tu vida sea ¿qué? Un desastre. Dice el versículo 9 que un espíritu malo se apoderó de la vida de la persona del rey Saúl. Y en el versículo 10 dice que cuando David estaba tocando su instrumento, el rey Saúl agarró una lanza e intentó matar a David, pero no lo pudo hacer. ¿Por qué? ¿Quién estaba con David? Jehová Dios estaba con él. ¿Se acuerdan que lo leímos en el versículo 14? Así, hermano, que tú no te preocupes. Si un enemigo te está tirando dardos, si un enemigo te está atacando, ya sea en tu trabajo, ya sea tu vecino, ya sea una enfermedad, hermano, el Señor está pendiente y el Señor va a hacer lo mejor para que tú, hermano, salgas adelante de esa situación. Bueno, hermano, cuando esto aconteció, esto hizo que David decidió huir de la presencia de Saúl. Huyó por su vida. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl mandó a su siervo, mandó consejeros, mandó militares a buscar a David. Nadie lo encontraba. Nadie sabía dónde estaba David. El único que sabía era Dios. ¿Sí o no? Porque Dios está en todas partes. Amén. Pero ¿sabe quién más sabía? Jonathan. Mire lo que dice el versículo, el capítulo número 20. Vamos a ver el capítulo número 20.
dice el versículo número 1. Dice: y después David huyó a Niot en Ramá, y vino delante de Jonathan y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre? Para que busque mi vida. ¿Sabía Jonathan dónde estaba David? Sí. Y esto, hermano, no sé si tú lo has vivido o posiblemente tú lo has escuchado. Puede haber ocasiones en que posiblemente tu hijo, tu esposo o tu esposa llega a determinada hora a tu casa. Pero ese día no llegó. Pasó 1 hora, 2 horas y tú no sabes dónde está. ¿Qué haces? Le marcas por teléfono. No te contesta. ¿Qué hace? Le mandas un texto. ¿Y qué hace? No hay respuesta. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tú le hablas a su mejor amigo. Tú le hablas a su mejor amigo y su mejor amigo te va a decir dónde está y cómo está. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque tu mejor amigo te entiende perfectamente. Sabe lo que está pasando. Porque Él conoce hasta tu último secreto, muy profundo, que no lo saben ni tus papás, ni tampoco tus hermanos. Porque confías en Él, sea lo que sea. Confianza plena. Porque aunque tú te equivocas, Él siempre te va a dar ¿qué? Su apoyo. Y aunque tú estés en un error, Él te va a dar el mejor consejo que te puede dar. ¿Sabes por qué? Porque tu mejor amigo quiere lo mejor para ti que para Él. Y otra cosa, sabes que Él nunca te va a traicionar. Y exactamente, hermano, así es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Él nos entiende, sí nos entiende perfectamente nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Dónde fallamos? Él conoce tu último o lo más íntimo secreto de tu corazón. ¿Lo conoce, hermano? Da apoyo, Él te da apoyo, hermano. No importa las veces que tú caigas, Él te va a levantar. Porque Él es amor y Él te ama. Consejo, nos ha dado la Biblia, hermano, su palabra. Ahí tenemos consejos para cualquier situación en la que tú te encuentres en tu vida. Cualquier situación. Consejos sabios. Y Él nunca te va a traicionar. Fiel. Fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte porque Él es fiel hasta la muerte porque Él es tu mejor amigo. Mire. Vamos a ir al libro de Zacarías. Vamos a leer el capítulo número 13, el versículo número 6. Zacarías 13, versículo 6. Dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá: con ellas fui herido en la casa de mi Señor. Jesús vino infeliz. Se dejó su trono, se vistió de humanidad y vino aquí a morir por cada uno de nosotros. Para que nosotros le demos honra y gloria como Rey. Para que nosotros, hermanos, le respetemos y le amemos como nuestro Padre Celestial. Pero que también, hermano, convivamos con Él y que confiemos con Él como nuestro mejor amigo. Amén. En el capítulo 27, en el versículo 30, encontramos que Jonathan no solamente, hermano, se preocupó por David, no encontramos que avisó, no solamente encontramos también que intercedió, sino que también él casi pierde la vida por su mejor amigo. Mire, dice aquí en el versículo 30 y 31.
Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí, o sea, a David, para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora a traérmelo, porque ha de morir. El rey Saúl le es claro. Le dice: mientras este hombre, al que tú amas como tu mejor amigo, exista, tú nunca vas a poder ascender al trono. Y encontramos, mire la respuesta de este hombre, de este muchacho. Dijo en el versículo 32: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Con esas palabras, hermano, da a entender que Jonathan no quería ascender al trono. Él había entendido que el ungido de Dios había sido ¿quién? David. Había un reconocimiento. ¿Por qué? Porque como eran estos dos, eran ¿qué? Consagrados al Señor. Así que David que intentó matar, hermano, a su propio hijo. El versículo 33 lo dice. Y dice: entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Hermano, la historia relata que tanto David, que tanto Jonathan con su padre y sus hermanos que perdieron la vida contra los filisteos en una batalla. Y esto le cambió el corazón a David de una forma bastante. Ahora, hermano, yo le pregunto a usted: ¿qué es lo que usted y yo necesitamos para tener un buen amigo? Ya sea un amigo aquí en la tierra, o ya sea nuestro amigo, nuestro mejor amigo del cielo. Déjeme decirle que si no hay comunicación, no hay conexión. Si no hay conexión, no hay comunicación. ¿Sí o no? Yo ya voy terminando relatándole una historia. Una historia de 3 judíos. Un rabino y un matrimonio judío. Este rabino cuenta la historia porque le impactó en su vida. Este rabino les daba estudios a este matrimonio. Se lo dio por mucho tiempo. Pero a la dama, a la esposa de este caballero, le llegó un cáncer. Entonces, cuando le llegó ese cáncer, ella se acordó de todo lo que le había enseñado su rabino. Y una de esas cosas era una palabra en hebreo que se llama hipotetud. Hipotetud. Y esa palabra viene de una palabra que es lavar, que significa estar completamente a solas. Pero nosotros no estamos solos. ¿Quién estamos nosotros? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el hipotetud es tener una cita en privada con tu Creador. Entonces el rabino le había enseñado todo el tiempo que ellos tenían que hacer oración al Señor en ocasiones difíciles y en ocasiones que estaban bien. Así que esta mujer decidió hacer ¿qué? Hipotetud por 1 hora todos los días. Hacía un té, se iba al balcón y oraba a su Creador por 1 hora. Todos los días. Su esposo, sentado en el sofá, solo miraba que entraba 1 hora y salía. Una vez salió la esposa de orar por el Señor por 1 hora y le dijo al esposo: ¿tú me amas a mí? Y le dijo: claro que sí, te amo, es mi esposa. ¿Y qué haces por mí? ¿Qué haces por mi enfermedad? Mira, te llevo al hospital, estamos buscando diferentes tratamientos, te hemos cambiado la alimentación.
estoy haciendo donaciones. Y le dijo, yo quiero, si tú me quieres, yo quiero que hagas algo por mí. Quiero que entres a ese balcón y te hagas hijo de dul, o sea, que tú ores al Señor solo. Y le digo, que yo por una hora, le digo, 5 minutos nada más. Ok, 5 minutos está bien. El hombre entró, la mujer estaba afuera, esperando el tiempo, tomando el tiempo. A los 3 minutos salió, pálido, confundido. Y le dijo ella, hablaste con Dios, hiciste hijo de Dios. Porque tú, le dijo, desde que tienes los 13 años, costumbras leer el Sidur. ¿Qué es el Sidur? El Sidur es un libro de rezos que el judío ocupa cuando lo usa en la hora de hacer rezos por la mañana, el mediodía, por la noche. Ahora, la intención de ese rezo, aunque es algo repetitivo, consiste que lo lea y lo repita, pero con el corazón y la mente. Ese es el propósito. Y él lo había hecho por más de 33 años. ¿Sí que no era religioso? Sí. ¿Hacía rezo? Sí. ¿Oraba? No. Entonces cuando el hombre salió pálido, confundido, y la mujer le dijo, ¿hablaste con Dios? No pude. ¿Cómo que no pudiste si tu mujer está enferma, se está muriendo de cáncer? ¿Qué has estado haciendo durante estos 30 y pico de años leyendo el Sidur? ¿Dónde estaba tu mente y tu corazón? Le dijo, ¿dónde estaba? Hermano, cuando tú decidas agarrar un espacio en privado con Dios y orar, seguro que estés enfocado, que estés sintonizado con Dios, que nadie te interrumpa esa relación que tú tienes con Dios. Seguro que cuando ores tu mente esté allí y no esté enfocada en tu trabajo, que no esté enfocada, hermano, en los problemas del vecino o en los problemas económicos y de salud, no. Ese hombre, por vergüenza y por amor a la mujer, decidió orar después de ser hijo de Dios todos los días por una hora. Josué capítulo 3:5 dijo, mañana Dios hará milagros, le dijo al pueblo, y maravillas también. Yo no sé, hermano, por qué situación tú te encuentras. Sé, hermano, que sí sé que tenemos un Dios que tú tienes milagros y paciente, cumpla promesas. Él está contigo en la oscuridad, no importa, Él está contigo. No importa los desafíos, hermano. Todos tenemos desafíos. Y Dios permite que nos llegue el desafío hasta donde nosotros podemos aguantar. Dios no te va a dar más de lo que tú soportes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay un problema, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que Dios confía plenamente en ti. Que tú no puedes hacer. Tú no puedes lograr. El problema es, hermano, que nosotros no queremos confiar en Él. No puedo. Imposible. No sea remordimiento, no te preocupes. Si le diste la espalda a Jesús, hermano, si tu hogar está descontrolado, por favor, es un corazón herido. Trata la manera, mi hermano, de que no solo sea tu rey, que no solo sea tu Padre Celestial, sino que sea tu mejor amigo. Amén. Yo te invito, mi hermano, que si es esto, deseo que tú te pongas de pie. Amén. Yo te invito, mi hermano, que si es esto, deseo que tú te pongas de pie. Y vamos a tener una pequeña oración. Y antes de orar, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuál fue la conclusión de ese matrimonio? Dios hizo un milagro. Se curó de cáncer. ¿Tenemos un Dios poderoso? Sí. Amén. Pídele cosas grandes a Dios. No le pidas cosas pequeñas. Tú tienes un Dios grande. No tenemos un pequeño Dios chiquito. Yo siempre se lo he dicho a las personas. Oramos.
Amado Padre Celestial que se encuentra en las alturas de los cielos, en este sábado, Señor, le damos gracias por darnos ese pequeño espacio en el cual podemos leer sus escrituras. Amén. En el cual, Señor, podemos también, Señor, meditar en ella. Ayuda a nuestra iglesia, Señor, en total. Comenzando por mí, Señor. Bendiga a la iglesia de Hollywood, Señor. Bendiga al pastor, a su familia. Bendiga al pastor, Señor, que está en una campaña y que esa campaña sea de gran bendición, Señor, y que muchas personas lleguen a tus pies a través de ese siervo que tú tienes. Llénalo de sabiduría, Señor. Sígalo guiando, Padre. Y bendiga también, Señor, a cada líder de esta iglesia, a cada anciano, a cada miembro, Señor, que aprendamos a ser y que lo aceptamos a usted como nuestro mejor amigo. Hemos entendido que usted se preocupa por nosotros. Hemos entendido que nos da su apoyo. Hemos entendido, Señor, que tenemos que comunicarnos a diario con usted en privado para tener una relación íntima con usted. El resultado de eso, Señor, va a ser que nosotros también podamos hacer muchos más amigos y traerlos a los pies suyos, Padre. Gracias, amado Dios, por todo lo que nos ha dado. Quédese con nosotros, Señor, por el resto de este sábado. Y que así como nos ha traído a su casa, nos lleve también, Señor, a nuestros respectivos hogares. Y mañana temprano, Señor, podamos venir y tener un encuentro con usted. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, porque usted nos ama y murió en la cruz por nosotros. Usted dio todo por nosotros, Señor. Ayúdenos a nosotros también a dar todo por usted. Gracias, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre sagrado de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén.